Mi madre tiene un problema. Cuanto más le dices que no toque algo, más se empeña en hacerlo. Cuanto más le adviertes que podría matar a alguien, más ganas le dan de probarlo. Y cuanto más le ruegas que no se meta, más llora y dice que una madre solo busca lo mejor para sus hijos. En mi vida anterior, me pasé la existencia protegiendo a mi familia de las catástrofes que ella provocaba. Evité que preparara sopa de cacahuete para mi hermano, que era alérgico. Evité que firmara contratos en nombre de mi padre. Evité que abriera el sobre sellado que contenía mi expediente académico oficial de la universidad. Al final, me convertí en la enemiga de todos. El día que morí, mi hermano me pisoteó los dedos con el zapato y me dijo que yo estaba podrida por dentro, preguntándose qué podía haber hecho mal mamá. Cuando volví a abrir los ojos, mi madre sostenía unas tijeras sobre el sobre sellado de mi expediente. Sonreí. Adelante, mamá. Corta. Corta más profundo. Esta vez no iba a detenerla. Quería ver cómo sobrevivía mi familia a sus buenas intenciones sin mí, para hacer el papel de villana. Estaba de pie en el umbral de la puerta cuando mi madre cortó el sobre de Manila. Sostenía las tijeras en una mano y pellizcaba el sello con la otra. El sello decía claramente, expediente oficial, no abrir. Su rostro tenía esa expresión tan familiar, un poco herida y un poco engreída. Clara, solo estoy revisando para asegurarme de que no se hayan dejado nada fuera. La punta de las tijeras ya había perforado el papel. En mi otra vida, este habría sido el momento en que habría corrido a quitárselo, llorando y suplicándole que no lo tocara. Acababa de recibir mi admisión a la universidad. Mi orientador escolar me había advertido repetidamente que el expediente final debía permanecer sellado. Si el sello se rompía, la universidad lo consideraría no oficial. Eso congelaría mi matrícula hasta que la escuela emitiera uno nuevo. Le repetí esa advertencia a mi madre 100 veces. Ella asintió más rápido que nadie. Pero luego, mientras yo estaba en la ducha, cortó el sello. Cuando llevé el sobre abierto a la oficina de admisiones, lo rechazaron y me dijeron que consiguiera documentos nuevos. Me desviví, llamé al registro escolar hasta que se hartaron de mí, y apenas logré conseguir un reemplazo antes de la fecha límite. Mi padre solo dijo que lo había avergonzado, que mi madre no sabía hacer las cosas de otra manera, y que por qué le gritaba si solo era un sobre. Mi hermano, Esteban, fue aún más directo. Pateó mi maleta y se burló diciendo que tanto estudiar me había vuelto estúpida, que mamá intentaba ayudar, y yo actuaba como si hubiera intentado asesinarme. Después de eso, me convertí en la persona menos considerada de la familia. Me llamaban lengua afilada, fría, incapaz de valorar a mi madre. Nadie sabía que la amabilidad de mi madre casi me arruina la vida. Nadie sabía que cuando morí en mi vida anterior, ella lloró con total dramatismo diciendo que solo quería ayudarme, mientras mi padre la abrazaba y me maldecía con los ojos enrojecidos, llamándome monstruo desagradecido. Esteban estaba a su lado, mirando mi mano ensangrentada con la voz tan fría como el hielo, diciendo que me lo merecía. Recordarlo hizo que me temblaran las yemas de los dedos, pero no de miedo, sino de emoción. Resulta que cuando ya has muerto una vez, el verdadero rostro de tu familia ya no puede herirte. Mi madre vio que estaba callada y asumió que iba a perder los estribos. Frunció el ceño y atacó primero. ¿Qué es esa cara? ¿Acaso no puedo revisarlo? Ustedes no entienden. ¿Y si la escuela puso algo mal por error? Me acerqué, le puse una mano en el hombro y hablé con tanta suavidad que apenas me reconocí. Tienes razón, mamá. Se quedó helada. Miré el corte que ya había hecho en el sobre y sonreí. Tienes que revisar con cuidado. Un pequeño corte no es suficiente para ver el interior. Corta más profundo. Los ojos de mi madre se iluminaron ante mi aprobación, como si finalmente hubiera sido reivindicada. Deslizó las tijeras por la costura hasta que el sello quedó destrozado. Las esquinas de varios documentos se asomaban a través del papel rasgado. Mi padre, Manuel, salió del dormitorio en ese momento y frunció el ceño. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Mi madre escondió de inmediato el sobre detrás de su espalda. Había hecho lo mismo en mi vida anterior. Sentía culpa cada vez que causaba problemas, pero en el segundo en que yo la cuestionaba, empezaba a llorar y todos se me echaban encima. Esta vez, hablé yo primero. Papá, mamá está revisando el sobre de mi expediente. Le preocupa que tenga problemas cuando empiece la universidad. La expresión de mi padre se suavizó. Casi parecía complacido. Así está mejor. Tu madre tiene buenas intenciones. Deja de contestarle todo el tiempo. Asentí. Lo sé. Mamá solo quiere lo mejor para esta familia. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Clara, finalmente lo entiendes. Miré el sobre en su mano. ¿Entender? Por supuesto que entendía. El verdadero expediente final había ido directamente a la universidad ayer a través del sistema electrónico oficial de la escuela, por petición mía. Lo que mi madre tenía en las manos y había abierto era el paquete de contratación firmado de mi padre. Era para el trabajo que debía empezar el próximo mes, un puesto para el que había tenido que mover muchos hilos. El paquete incluía un acuerdo de confidencialidad. Su portada decía claramente, no abrir ni alterar sin la confirmación por escrito del empleado y de recursos humanos. Mi padre lo miró como si no supiera leer. Luego, el color desapareció lentamente de su rostro. ¿Esto no es el expediente de Clara? Parpadeé. Ah, ¿no? Pensé que mamá lo sabía. Mi madre también se puso pálida. Lo vi sobre la mesa, pensé que era el de Clara. Mi padre agarró el sobre y hojeó el paquete. La portada había sido cortada. Varias páginas estaban dañadas por las tijeras. La carta de oferta firmada que estaba al fondo tenía una mancha de grasa. Mi madre la había usado para apoyar la mano. La sala quedó en un silencio aterrador. Las venas de la frente de mi padre saltaron. Lucía. Ella se encogió. No lo hice a propósito. ¿Cómo iba a saber que era tu paquete de contratación? A mi padre se le quebró la voz. ¿No dije anoche que nadie tocara el sobre que estaba en esa mesa? Las lágrimas de mi madre brotaron de inmediato. ¿Por qué me gritas? Estaba intentando revisar el expediente de Clara. ¿Es un crimen tener buenas intenciones? Las mismas palabras, las mismas lágrimas. Solo que esta vez, alguien más tenía que soportarlas. Añadí suavemente. Papá, mamá lo hacía por la familia. Deberías intentar comprenderla. Mi padre se dio la vuelta y me clavó la mirada como si quisiera despedazarme. Yo no tenía miedo, casi sonreí. No te apures, papá. Esto era solo el principio. Al final, mi padre no golpeó a mi madre. Solo caminó de un lado a otro de la sala con el paquete de contratación arruinado en la mano, dando vueltas más de 20 veces, mientras murmuraba que era una inútil. Absolutamente inútil. Mi madre se sentó en el sofá y se secó las lágrimas con mucho cuidado. Nunca sollozaba con fuerza. Solo daba pequeños suspiros temblorosos, con las lágrimas colgando en la comisura de los ojos como si fueran a caer en cualquier momento. Como una mujer que hubiera sufrido la mayor injusticia del mundo. En mi vida anterior, me aterrorizaba verla llorar así, porque cuando lo hacía, mi padre y Esteban se ablandaban, y todos los ataques se dirigían hacia mí. Efectivamente, Esteban llegó a casa y frunció el ceño en cuanto la vio. ¿Qué pasó ahora? ¿Por qué llora mamá? Antes de que yo pudiera hablar, mi madre ahogó un sollozo. Nada. No sirvo para nada. Soy estúpida.
Todo lo que hago sale mal. El rostro de Esteban se oscureció de inmediato. Tiró su mochila en el sofá y me miró con dureza. ¿Hiciste enojar a mamá otra vez? Mi padre seguía furioso. No tiene nada que ver con Clara. Tu madre destrozó mi paquete de contratación. Esteban guardó silencio. Por un momento pensé que diría algo justo por una vez. En cambio, miró a mi madre y luego a mi padre. No seas tan duro con ella. No lo hizo a propósito. Casi me río. ¿Ven? Mientras el cuchillo no lo cortara a él, era tan piadoso como un santo. Fui al dispensador de agua y llené un vaso despacio. Esteban tiene razón. Mamá no quería hacerlo. Papá, no le des tanta importancia. El rostro de mi padre se puso aún más feo. Esteban pensó que yo estaba cediendo y resopló. Si hubiera sido así de sensata antes, habríamos evitado todo esto. Las familias no guardan rencor de la noche a la mañana. Soplé mi agua caliente. ¿Familia? En mi otra vida, de verdad había creído que eran mi familia. Esteban era alérgico a los cacahuetes. Cuando éramos niños, mi madre escuchó de una vecina que la sopa de cerdo y cacahuete ayudaba al cerebro e insistió en prepararle una olla. Intenté detenerla. No me escuchó. Tiré la sopa a escondidas por el fregadero, y mi padre me dio una bofetada por ello. Cuando Esteban se enteró años después, no me lo agradeció. Dijo que quién sabe si la había tirado porque quería que mamá lo culpara a él. Más tarde, antes de su examen médico previo al empleo para un puesto de apoyo civil en la oficina del sheriff del condado, mi madre oyó hablar de una bebida desintoxicante y energética de venta libre. Supuestamente lo haría ver más saludable en los análisis. Ella insistió en que se la tomara. Escondí las botellas durante la noche. Él pasó el examen y consiguió el trabajo, pero aún así me llamó rencorosa y me acusó de no querer que le fuera bien. Pensar en eso ahora resultaba ridículo. Llevé mi vaso hacia mi madre y me senté a su lado. Ella seguía sollozando. Le tomé la mano. Mamá, no llores. Esteban es el hijo más devoto del mundo. Jamás te culpará. Esteban levantó la barbilla. Por supuesto que no. Yo no soy un desalmado como otras personas. Le sonreí. Esteban, ¿no es tu examen médico para la oficina del sheriff la próxima semana? El orgullo brilló en su rostro. ¿Qué? ¿Estás celosa? Sacudí la cabeza. No. Solo escuché que un examen médico de preempleo no es el momento para tomar suplementos no regulados, bebidas energéticas o kits de desintoxicación. Pueden alterar la presión arterial, el pulso o los resultados de los análisis. Lo dije con total seriedad. Esteban rodó los ojos. ¿Crees que soy idiota? Ya lo sé. Mi madre intervino de repente. ¿Examen médico? Entonces necesitas fortalecerte. Te has visto pálido últimamente. Te conseguiré algo bueno mañana. Observé a Esteban. Hizo el amago de decir que no, pero luego se tragó las palabras, como si temiera herir los sentimientos de mi madre. Finalmente dijo. Mamá, solo no hagas ninguna locura. Ella se erizó. ¿Qué significa eso? ¿Crees que te haría daño? Esteban se frotó el cabello con irritación. Está bien, haz lo que quieras. Bajé los ojos para ocultar mi sonrisa. Hermano, ahora lo ves. Has atraído la catástrofe hacia ti. La noche antes del examen médico, mi madre preparó una bebida turbia en la cocina. Su olor químico y amargo se filtraba por debajo de la puerta cerrada de mi habitación. Ella se movía de un lado a otro por la cocina, tarareando mientras se esmeraba en su preparación. Después de que el paquete de contratación de mi padre quedara arruinado, la empresa lo obligó a reiniciar el proceso de incorporación y retrasó su fecha de inicio 2 semanas. Estaba furioso, pero no se atrevía a desquitarse con mi madre con demasiada dureza. En esta familia, ella siempre había sido la persona más frágil e inocente, la que necesitaba protección. Yo siempre era la difícil. En mi escritorio, ordené todo lo que necesitaba para la universidad. Mi tarjeta bancaria, la licencia de conducir, la carta de aceptación, el estado de cuenta de la matrícula y los papeles del préstamo estudiantil. Lo metí todo en mi mochila y la guardé bajo llave en un archivador. Había pagado un precio muy alto en mi vida anterior por confiar en la familia. Esta vez no dejaría ni un centímetro de mi futuro en sus manos. Mi madre llamó desde afuera. Esteban, ven a tomar esto. Él sonó impaciente. ¿Qué es eso? Huele raro. Cosas buenas, dijo mi madre, bajando la voz de manera cómplice. El hijo de la vecina de tu tía se tomó esto antes de su examen médico y sus niveles salieron perfectos. Esteban miró el fondo del vaso. El olor químico le quemaba la nariz. Respiró hondo una vez y luego se lo llevó a los labios. El aire frío de la habitación rozó su piel mientras inclinaba el vaso. Al pasar el primer trago por su garganta, todo el rostro de Esteban se contrajo. Durante un maravilloso segundo, pareció experimentar en carne propia lo que es el arrepentimiento. Mi madre estaba a su lado con las manos juntas bajo la barbilla y los ojos brillantes. Bébelo todo. Mamá se levantó temprano para preparártelo. Esteban tragó de nuevo con evidente dolor. Sabe a agua de batería. Es saludable. Huele a calcetín de gimnasio empapado en farmacia. Me apoyé contra la puerta de mi habitación y observé en silencio. Sus ojos se encontraron con los míos. Sonreí. Cuidado, Esteban. El amor de mamá siempre deja un retrogusto muy fuerte. Me fulminó con la mirada sobre el borde del vaso. Cállate, solo estás celosa. De eso, jamás. Yo respeto a mi estómago. Mi madre me miró con el ceño fruncido, ya sintiéndose herida. Pero Esteban ya había levantado el vaso otra vez. Su orgullo estaba trabajando mucho más que su cerebro. Se tapó la nariz, y se tomó el resto en 3 tragos brutales. El rostro de mi madre se suavizó con satisfacción. Mi hijo confía en mí. Sí. Había confiado en la catástrofe. Perfecto. Regresé a mi habitación y guardé bajo llave mis papeles de la universidad. Afuera, Esteban tosía tan fuerte que el vaso tintineó contra el fregadero. Mi madre andaba a su alrededor, diciéndole que las cosas amargas siempre eran las que mejor funcionaban. Casi me río. En nuestra casa, eso era verdad. Las cosas amargas siempre funcionaban, solo que nunca de la manera que ella prometía. A la mañana siguiente, Esteban se fue a su examen médico luciendo una camisa limpia, zapatos nuevos, y suficiente arrogancia como para hacer que la oficina del sheriff del condado se arrepintiera de tener puertas. Mi madre metió la etiqueta de la botella en su mochila. Para que la tengas de referencia, dijo con orgullo. Si te preguntan, muéstrales esto. Demuestra que te preparaste. Yo estaba junto a las escaleras. Esa es una forma de llamarlo. Esteban espetó. No empieces. Yo ya terminé. Tú fuiste el que sostuvo el vaso. Dio un portazo al salir. Al mediodía, la tormenta regresó a casa. Esteban entró por la puerta principal, pálido, sudoroso y temblando de rabia. Manuel venía justo detrás de él, porque aparentemente el desastre prefería viajar en grupo familiar. Mi madre salió corriendo de la cocina. ¿Cómo te fue? Esteban tiró la mochila al sofá. La botella del suplemento rodó por el suelo. Me marcaron. Mi madre parpadeó. ¿Qué? Mi pulso estaba altísimo.
La presión arterial estaba alterada, estaba temblando. Me preguntaron si había tomado algo y dije que no. Luego sintieron el olor de esa bebida asquerosa en mí, y encontraron la botella que me empacaste. Mi madre abrió la boca. Están retrasando la oferta de trabajo. Está bajo revisión. Dijeron que tomar suplementos no regulados antes de un examen médico y mentir al respecto demuestra falta de criterio. El rostro de Manuel se oscureció. ¿Mentiste? Esteban se volvió hacia él. ¿Qué se suponía que debía decir? ¿Que mamá me hizo beber un brebaje de pantano? Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas de inmediato. Solo quería que te vieras más saludable. El viejo patrón surgió como el humo. Primero las lágrimas, luego la culpa. En mi vida anterior, ese habría sido el momento en que Manuel y Esteban se habrían vuelto contra mí. Esta vez, la catástrofe llevaba sus nombres impresos. Entré a la sala con un vaso de agua. No le griten a mamá, tenía buenas intenciones. ¿Acaso no es esa la regla familiar? La habitación se quedó inmóvil. A Esteban le tembló la mandíbula. Manuel me miró y, por primera vez en esta vida, no encontró palabras fáciles. Mi madre se llevó una mano al pecho. Clara, ¿cómo puedes hablar así? Con suavidad. Estoy practicando. Esteban dio un paso hacia mí. Tú sabías que esto pasaría. Te lo advertí. Dijiste que estaba celosa y te lo bebiste de todos modos. ¿Debería haberte quitado el vaso de la mano a la fuerza para volver a ser la villana? Su rostro cambió. Hubo un destello de duda, un recuerdo sin nombre. Deberías haberme detenido. Espetó. Incliné la cabeza. Cada vez que te detuve antes me llamaste podrida. Esta vez te di el respeto que siempre exigías. Dejé que eligieras tu propia estupidez. Él me miró fijamente. Manuel espetó. ¿De qué tonterías estás hablando? Historia familiar. Nunca les gustó leerla. Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Miró la pantalla y su rostro se tensó. La empresa. Caminó hacia el pasillo, pero la casa estaba demasiado silenciosa. Cada palabra nos llegaba a través de las delgadas paredes. Sí, habla Manuel. Pausa. No, ya lo expliqué. Se abrió por error. Pausa más larga. El acuerdo de confidencialidad no fue alterado. Solo se dañó un poco con las tijeras. Tomé un sorbo de agua. Esteban seguía respirando con dificultad, con la botella del suplemento arruinada tirada cerca de su pie. Mi madre apretaba las manos tanto que se le blanqueaban los nudillos. Manuel regresó 5 minutos después. Su rostro parecía haber envejecido. Retiraron la oferta. Mi madre se cubrió la boca. Esteban dejó de caminar de un lado a otro. Manuel miró a mi madre como si finalmente viera sus manos sosteniendo las tijeras. Dijeron que el paquete estaba comprometido. El formulario de confidencialidad firmado estaba dañado. No pueden proceder con la contratación. No puedo volver a postularme en un año. Mi madre sacudió la cabeza. No, eso no puede ser. Pensé que era el expediente de Clara. Solo quería ayudar. A Manuel se le quebró la voz. Arruinaste mi trabajo. Las lágrimas rodaron por las mejillas de ella. ¿Por qué lo dices así? No lo hice a propósito. Dejé mi vaso sobre la mesa. Es solo un sobre, papá. ¿Por qué le gritas? Manuel se quedó helado. El color desapareció de su rostro, no porque sintiera suficiente vergüenza, sino porque reconoció sus propias palabras. Me acerqué lo suficiente como para hacerlo retroceder. Cuando era mi futuro el que estaba dentro del sobre, lo llamaste drama. Ahora que era el tuyo, de repente el papel tiene valor. Esteban miraba el suelo. Mi madre sollozó más fuerte. No sirvo para nada. Todo lo que hago sale mal. Tal vez debería dejar de ser madre. Ahí estaba. El acto final. En el pasado, esa frase convertía a Manuel y a Esteban en armas. Correrían a consolarla y luego buscarían a quien castigar. Por lo general, a mí. Esta vez, los labios de Manuel se tensaron, pero no dio un paso hacia ella. El rostro de Esteban se contrajo, pero no dijo que yo lo hubiera provocado. Las lágrimas finalmente habían perdido su brillo. Me senté al lado de mi madre y le di una palmadita en el hombro. No digas eso, mamá. Eres muy buena siendo madre. Solo que tus resultados tienen efectos secundarios. Ella sorbió por la nariz, sin entender. Esteban sí entendió. Me miró con odio. El odio estaba bien. El odio significaba que me había escuchado. 2 días después, mi madre decidió que Esteban necesitaba alimento de verdad porque se veía pálido. Por supuesto que se veía pálido. Su trabajo soñado estaba bajo revisión. Su estómago seguía resentido, y acababa de descubrir que confiar en mamá venía con una advertencia que su orgullo se negaba a leer. Mi madre llegó a casa con costillas de cerdo, hierbas aromáticas y una bolsa grande de cacahuetes. Lo vi desde las escaleras. Por un momento, el mundo se quedó en silencio. El peso de mi vida anterior me oprimió el pecho. Esteban de niño, con los labios hinchándose y asfixiándose. Yo tirando la sopa en el fregadero con las manos temblorosas. Mi padre dándome una bofetada tan fuerte que me zumbó el oído. Esteban, años después, llamándome rencorosa. Mi madre llorando porque yo había desperdiciado su amor. Esta vez, saqué mi teléfono. Mi madre estaba en la cocina, tarareando. Presioné grabar. Mamá, ¿esos son cacahuetes? Se dio la vuelta, ya a la defensiva. Una vecina me dijo que la sopa de cerdo con cacahuete fortalece mucho. Esteban es alérgico. Es solo un poco. Su cuerpo está débil porque todos lo asustan con todo. Un poco de cacahuete no le hará daño. ¿Estás segura? Ella rodó los ojos. Soy su madre. ¿Crees que quiero hacerle daño a mi propio hijo? Detuve la grabación. Luego tomé fotos de la bolsa, de la olla, de la sopa y de la tabla de cortar. Le envié un mensaje de texto a Esteban. Mamá le puso cacahuetes a la sopa, no te la comas. Luego a Manuel. Mamá le puso cacahuetes a la sopa de Esteban. Siempre dijiste que tiene buenas intenciones, así que hazte cargo. Coloqué el inyector de emergencia de Esteban sobre el mueble del comedor, donde pudiera alcanzarlo fácilmente. Luego esperé. Había terminado de ser la villana que tiraba el veneno antes de que nadie me agradeciera por mantenerlos con vida. La cena olía deliciosa y peligrosa. Mi madre colocó el tazón frente a Esteban con los ojos enrojecidos y los labios temblorosos. ¿Has estado tan cansado últimamente? Mamá preparó esto toda la tarde. Esteban miró la sopa. Luego me miró a mí. Su teléfono estaba al lado de su mano. Había visto mi advertencia. Lo sabía porque me había respondido con una sola palabra. Loca. Manuel estaba sentado rígidamente en la cabecera de la mesa. Su teléfono también estaba boca abajo. Había visto mi mensaje y había elegido el silencio, porque guardar silencio era su pasatiempo favorito cuando el peligro llevaba el delantal de mi madre. Esteban, dije a la ligera. Puede que yo sea fría, pero al menos leo las advertencias. Él apretó la cuchara. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. ¿Ahora tampoco confías en tu propia madre? El rostro de él se tensó. Ahí estaba la trampa que lo atrapaba mejor que cualquier esposa. Admitir que yo tenía razón significaba admitir que la había tenido antes.
Significaba admitir que el amor de mamá no era inofensivo. Significaba admitir que me había culpado por salvarlo. El orgullo levantó la cuchara. Manuel dijo, no hagas llorar a tu madre. Esteban comió, una cucharada, quizás dos. Mi madre sonrió entre lágrimas. Yo miré el reloj. En cuestión de minutos, la mano de Esteban fue a dar a su garganta. Al principio intentó ocultarlo. Luego su rostro cambió. Una erupción se extendió por su cuello. Su respiración se volvió ronca. Su silla se arrastró hacia atrás con tanta fuerza que casi se cae. Manuel se levantó de golpe. ¿Esteban? Mi madre se quedó paralizada junto a la estufa. No sabía. Susurró. Solo quería ayudar. Yo ya me estaba moviendo. Inyector de emergencia, teléfono, voz clara, dirección, alergia conocida al cacahuete, exposición a través de la sopa, dificultad para respirar. Manuel gritaba. Mi madre lloraba. Esteban jadeaba. Le clavé el inyector en el muslo y lo mantuve firme mientras el pánico le hacía arañar el aire. Respira, Esteban. No te preocupes, no te pediré que me lo agradezcas. La última vez que te salvé la vida, dijiste que probablemente lo hacía para llamar la atención. Sus ojos se clavaron en los míos. Miedo, vergüenza, odio, impotencia, todo a la vez. Las luces de la ambulancia tiñeron la cocina de rojo. Por un extraño segundo, pensé en mi vida anterior. Mi mano ensangrentada, el zapato de Esteban aplastando mis dedos, su voz llamándome podrida. Ahora su mano se aferraba a la mía porque necesitaba que lo mantuviera erguido. Lo dejé, lo salvé, y luego lo solté. En el hospital, mi madre intentó reconstruir su aureola antes de que la respiración de Esteban se estabilizara por completo. No sabía nada de la alergia, le lloró al médico. Nadie me lo dijo, solo preparé sopa. Manuel estaba a su lado, pálido y temblando. Clara lo sabía, vio los cacahuetes. Esteban, debilitado en la cama, giró la cabeza hacia mí. Lo sabías y no lo detuviste. Los miré a los tres. Increíble. Un hombre casi muere y la familia todavía intentaba convertirme en el cuchillo. El médico frunció el ceño. Hay una alergia registrada. Sí, desbloqueé mi teléfono. Documentada desde la infancia, le mostré el mensaje a Esteban. Mamá le puso cacahuetes a la sopa. No te la comas. Luego el mensaje a Manuel. Mamá le puso cacahuetes a la sopa de Esteban. Siempre dijiste que tiene buenas intenciones, así que hazte cargo. Luego la grabación. Es solo un poco. Un poco de cacahuete no le hará daño. Luego las fotos, la bolsa de cacahuetes, la olla, los ingredientes. Por último, dejé el recibo del inyector de emergencia y el registro de llamadas sobre la mesa. Les advertí a ambos. Decidieron no escuchar. Mantuve la medicación de emergencia cerca y llamé pidiendo ayuda. La expresión del médico cambió. La enfermera miró a mi madre. Manuel bajó los ojos. El llanto de mi madre flaqueó. Esteban parecía querer que la cama se lo tragara. Me incliné un poco más. ¿Qué tal estuvo Esteban? ¿El amor de mamá pasó suavemente o necesitó antihistamínicos? Se le enrojecieron los ojos. Esa frase le dolió más que la aguja. ¡Qué bien! El dolor enseña cuando el orgullo se niega a aprender. Una trabajadora social del hospital vino a hacer preguntas. Mi madre repitió que era madre, que tenía buenas intenciones, que jamás le haría daño a su hijo. Su voz se hacía más pequeña cada vez que otra prueba la contradecía. Manuel intentó hablar 2 veces. En ambas ocasiones, la enfermera lo miró como si fuera otro síntoma. Esteban yacía allí en silencio, con la mandíbula apretada, acumulando una rabia que no tenía otro lugar honesto a donde ir. Cuando el médico se retiró, Esteban finalmente estalló. Tú querías esto, querías que mamá me hiciera daño. No, querías que creyeras en tus propias palabras. Siempre dijiste que mamá no podía hacer nada malo. Te dejé vivir dentro de esa frase. Su rostro se contrajo. Estás enferma. Me puse de pie. Tú no necesitas una hermana. Necesitas un manual de instrucciones. Me agarró de la muñeca con fuerza. El dolor me recorrió el brazo, y por un segundo, vi mi vieja mano bajo su zapato. Entonces, reaccioné. Le aparté el brazo de un golpe y le di una bofetada en el rostro. El sonido resonó en toda la habitación. Manuel gritó mi nombre. El de seguridad del hospital se asomó desde el pasillo. Di un paso atrás, mostrando mi muñeca enrojecida hacia la cámara de la esquina. Vuelve a tocarme y me aseguraré de que las cámaras del hospital le den un funeral a tu solicitud para la oficina del sheriff. Esteban se quedó helado. Lo entendió antes que Manuel. El problema del suplemento, la mentira en el examen médico, el incidente de la alergia, la agresión en el hospital. Mala decisión tras mala decisión, hasta que su sueño se derrumbó bajo su propio peso. La cancelación llegó 3 días después. La oficina del sheriff del condado retiró la oferta condicional. Esteban leyó el correo electrónico en la mesa de la cocina y se quedó inmóvil. A mi madre ya no se le permitía cocinar para él. Manuel había ordenado tirar todos los cacahuetes, suplementos, botellas de medicina y recetas de vecinos. Los armarios ahora tenían cerraduras. Qué gracioso. Cuando mi futuro estaba en peligro, las cerraduras eran innecesarias. Cuando la vida de Esteban casi termina, de repente las puertas importaban. Esteban levantó la vista del correo electrónico con el rostro desencajado. Llámalos. Diles que fue un malentendido. Cerré mi libro de texto. No. Además me golpeaste. Después de que me agarraste, quedó registrado en cámara. Soy tu hermano. Sonreí levemente. El día que morí, me pisaste los dedos y dijiste que me lo merecía. Me miró, confundido y pálido. Continué con voz más suave. En esta vida, no voy a pisotear nada tuyo. Simplemente dejaré que tus propios pies te lleven directo al abismo. Manuel dio un puñetazo sobre la mesa. Basta de tonterías sobre esa vida anterior. Lo miré. Está bien, hablemos entonces de las consecuencias en tu vida actual. Eso lo hizo callar. Con su nuevo trabajo perdido y la oferta de Esteban cancelada, Manuel se desesperó. A las facturas no les importaba el orgullo herido. Al seguro médico no le importaba que Lucía tuviera buenas intenciones. El salario más alto, el bono de contratación y el mejor plan de seguro, de los que tanto se había jactado, se esfumaron como el humo. Así que la familia se volvió hacia el único futuro que quedaba intacto. El mío. Deberías aplazar tu matrícula, anunció Manuel una noche. Levanté la vista mientras empacaba. No, su rostro se oscureció. Esta familia está en crisis. Esta familia siempre está en crisis, solo que antes solían delegar la limpieza en mí. Lucía estaba sentada en el sofá con los ojos hinchados. Mamá no puede vivir si te vas odiándome. Entonces ayúdame de la única manera que nunca has intentado. Mantente alejada. Ella ahogó un grito. Esteban se apoyó en el umbral de la puerta, todavía pálido por el hospital, con el orgullo más herido que el cuerpo. Si te vas ahora, dejas de ser mi hermana. Sonreí. ¿Podrías dármelo por escrito? Me gusta coleccionar buenas noticias. Manuel se puso de pie. No te vas a ningún lado hasta que discutamos esto adecuadamente. Ya lo hicimos. Dije que no. Se movió hacia mi mochila. Yo fui más rápida. Tócala y llamo a mi orientador. Su rostro se contrajo.
¿Tu orientador? ¿Involucraste a extraños? ¿Involucraste tijeras, sopa, suplementos e intento de robo de documentos? Yo involucré a adultos con cuentas de correo electrónico. Lucía empezó a llorar de nuevo. ¿Por qué nos haces quedar como criminales? Porque cuando usaba la palabra familia, nadie escuchaba. Ella intentó ayudarme a empacar a la mañana siguiente. La dejé. Dejé una carpeta ordenada sobre la cama llena de copias en blanco, horarios viejos y formularios de muestra impresos de internet. Lucía la encontró en 10 minutos. Para el almuerzo, 3 formularios habían sido cortados, 2 sobres habían sido mal resellados, y un estado de cuenta falso tenía salsa de soja encima. Se asustó cuando entré. Recogí las copias arruinadas y asentí. Mamá, esta vez te dejé papeles que tenías permitido cortar. Copias vacías. Sé que tu arte necesita materiales. Sus labios temblaron. Me engañaste. No, supervisé tu pasatiempo. Los documentos reales ya estaban a salvo. Expediente electrónico confirmado. Cuenta universitaria protegida con mi propia contraseña. Depósito del dormitorio pagado. Cuenta bancaria trasladada. Correo redirigido. Identificaciones y tarjetas guardadas bajo llave en una caja fuera de la casa. Orientador escolar informado y la oficina de admisiones advertida sobre la interferencia familiar. Me criaron para ser paranoica. Qué considerados de su parte. Su última actuación ocurrió 2 días antes de la mudanza. Manuel organizó lo que llamó una reunión de apoyo familiar con mi orientador escolar, pensando que las lágrimas harían lo que las pruebas no pudieron. Trajo a Lucía y a Esteban. Planeaban explicar que yo era inestable, cruel, abusiva y desagradecida. Querían que la universidad retrasara mi matrícula hasta que me reconciliara con la familia. Llegué 10 minutos tarde a propósito. Hay que dejar que el espectáculo respire. Lucía ya estaba llorando cuando entré. Manuel estaba sentado rígidamente, con su rostro de padre serio. Esteban miraba la mesa como si ésta le debiera un trabajo. Mi orientadora escolar estaba sentada frente a ellos. Una representante de admisiones de la universidad se unió por videollamada. La trabajadora social del hospital también estaba allí, tranquila y educada. Manuel no sabía que yo la había invitado. Tampoco sabía que tenía copias de todo. Una hermosa fiesta sorpresa. Manuel empezó primero. Clara se ha vuelto hostil en casa. Manipula las situaciones. Permitió que su hermano saliera herido y luego lo usó en nuestra contra. Lucía sollozó. Solo quiero que mi hija esté a salvo. Ella me odia. Esteban murmuró. Me atacó en el hospital. Mi orientadora se volvió hacia mí. ¿Clara? Abrí mi computadora portátil. Durante años fui el monstruo porque detenía los desastres de mi madre. Esta vez dejé de ser el extintor. Felicidades. Descubrieron el fuego. La sala quedó en silencio. Hice clic en el primer archivo, el incidente del expediente, fotos del paquete de contratación arruinado, la portada, el acuerdo de confidencialidad cortado, el correo de cancelación de Manuel. Luego los mensajes del suplemento. Luego el correo de retraso del examen médico que Esteban había dejado abierto por descuido en la computadora familiar. Luego los mensajes de advertencia de la sopa de cacahuete, la grabación de audio, el informe del hospital, la nota de seguridad sobre Esteban agarrándome de la muñeca, las fotos de los documentos falsos que Lucía cortó en mi habitación. El rostro de mi orientadora se endureció con cada archivo. Manuel se puso lívido. Lucía susurró. ¿Grabaste a tu madre? Aprendí a hacerlo después de que nadie me creyera. La trabajadora social del hospital habló con suavidad. Señora Davis, la exposición al cacahuete y el patrón de interferencia insegura son preocupantes. Lucía apretó su bolso. Solo quería ayudar. Entonces ayúdame de la única manera que nunca has intentado. Repetí. Mantente alejada. La representante de admisiones se aclaró la gola. El expediente de Clara quedará bloqueado. Ningún miembro de la familia tendrá acceso sin el consentimiento por escrito de Clara. También notificaremos a la seguridad del campus sobre la posibilidad de interferencia familiar. Manuel se puso de pie. Esto es ridículo. Soy su padre. Me volví hacia él. Yo era tu hija cuando me dijiste que mi futuro era solo un sobre. Ahora es tu turno de aprender cómo puede cortar el papel. Su boca se abrió, pero no salió nada. La silla de Esteban se arrastró hacia atrás. ¿De verdad estás haciendo esto? Perdiste tu trabajo porque bebiste lo que te advertí que no bebieras. Mentiste al respecto. Comiste lo que te advertí que no comieras. Me agrediste donde las cámaras podían verte, y luego me pediste que mintiera por ti. No tienes derecho a llamar a eso mi traición. Se le enrojecieron los ojos. Lucía intentó acercarse a él, pero él se apartó de un tirón. Ese fue el momento en que la aureola de ella se rompió por completo. No frente a extraños, no en los documentos, sino en el pequeño movimiento de su hijo rechazando su contacto. Ella lo vio. Sus lágrimas se detuvieron. Por primera vez, parecía tener miedo al silencio. Al final de la reunión, la universidad había registrado notas de protección en mi expediente. El acceso a mi dormitorio era privado, mi correo no sería entregado a terceros, y mi portal estudiantil estaba seguro. La seguridad del campus tenía los nombres de Lucía, Manuel y Esteban. La familia se fue sin ganar nada. En el estacionamiento, Esteban me alcanzó y agarró el asa de mi maleta. Clara, espera. Tiré una vez. Él se aferró. Miré su mano. Pasaste demasiado tiempo pisoteándome. Hoy te mueves tú. No lo hizo. Así que giré la maleta con fuerza. Le hice soltar el agarre y lo empujé un paso atrás. Me miró como si realmente no supiera quién era yo. Quizás no lo sabía. La chica que lo salvaba en silencio había muerto. Yo era lo que venía después. Lucía estaba cerca del auto, llorando de nuevo. No perdiste a una hija porque me fuera, le dije. Perdiste el escudo que no dejabas de apuñalar. El rostro de Manuel estaba oscuro de rabia y vergüenza. Me volví hacia él a continuación. Querías que me callara cuando mamá me arruinaba. Disfruta del silencio ahora que te arruinó a ti. A Esteban se le quebró la voz. ¿Eres feliz ahora? Sostuve su mirada. Querías una hermana que sangrara sin quejarse. Yo quería un hermano que supiera decir gracias. Ambos perdimos. Luego me subí al auto de mi orientadora, sin abrazos, sin disculpas, sin finales conmovedores en la acera. El dormitorio olía a pintura fresca, a detergente y a libertad. Mi cama era estrecha, el escritorio cojeaba un poco, la ventana daba a un estacionamiento y a un árbol persistente. No era hermoso, pero era mío. Desempaqué cada documento yo misma. Identificación, tarjeta bancaria, confirmación de matrícula, horario de clases, aviso de beca, contactos de emergencia sin ningún apellido Davis en la lista. Mis manos estaban firmes. En mi vida anterior, esos dedos habían temblado bajo el zapato de Esteban mientras él me llamaba podrida. En esta vida, abrían cajones, organizaban libros y colocaban mi futuro donde nadie en esa casa pudiera tocarlo. Pasaron las semanas, luego los meses. La universidad no era blanda, pero era honesta. Si reprobaba, era porque no había estudiado lo suficiente. Si aprobaba, nadie lloraba ni me obligaba a disculparme por ello. Hice amigos que no necesitaban que yo fuera su escudo. Comía sin revisar si mamá había escondido alguna catástrofe en la olla.
Dormía sin escuchar el sonido de las tijeras. En casa, la familia Davis se devoraba a sí misma lentamente. Los parientes dejaron de permitir que Lucía manipulara comida, medicinas, correo o cualquier cosa sellada. Los vecinos que alguna vez la llamaron devota empezaron a susurrar que Clara había tenido razón todo el tiempo. Sus lágrimas seguían apareciendo, pero ahora la gente daba un paso atrás. Llorar era menos útil cuando todos vigilaban tus manos. Manuel aceptó un trabajo de menor salario después de meses de rechazo, sin bono de contratación, sin buen seguro, sin anuncios orgullosos en la cena. Resentía a Lucía, pero no sabía cómo decirlo sin admitir que había pasado años castigando a la hija equivocada. Esteban andaba a la deriva, sin trabajo en la oficina del sheriff, sin futuro dorado, sin amigos impresionados por un uniforme que nunca se ganó. Trabajaba en un lugar aburrido, ordinario y muy por debajo de la vida de la que ya se había jactado. El orgullo se pudrió más rápido que la oportunidad. A veces me escribía mensajes y luego los borraba antes de enviarlos. Yo no le escribí. La paz no es una invitación. Cerca del final de mi primer año, Esteban apareció fuera de mi dormitorio. Se veía más delgado, cansado, envejecido de una manera que no tenía nada que ver con el tiempo. Lo vi antes de que él me viera a mí y casi me doy la vuelta, pero me detuve. Algunos finales merecen tener testigos. ¿Qué quieres? Trago saliva. Mamá está cada vez peor. Papá culpa a todos. Nadie confía en nadie. Ella llora todo el día. Él bebe. No soporto estar en casa. Eso suena difícil. Su rostro se contrajo. No hables así. ¿Así cómo? Como si fuera un extraño. Lo miré durante un largo momento. Te esforzaste mucho por ganarte ese papel. Se acercó un paso. Ven a casa. Solo por un fin de semana. Habla con ellos. Arregla las cosas. Ahí estaba, la vieja descripción del puesto. Hija, hermana, escudo, sacrificio, extintor de incendios. Sonreí levemente. No, esa era la vieja descripción. Renuncié cuando morí. Su rostro se puso pálido. ¿Por qué sigues diciendo cosas así? Porque algunas verdades suenan imposibles hasta que se convierten en consecuencias. Le temblaban las manos. ¿Nos odias? El odio significaría que todavía los cargo conmigo. Los dejé donde pertenecen, con las consecuencias que tanto defendieron. Mi teléfono vibró. Esteban miró hacia abajo. El nombre de mi madre iluminó la pantalla. Lo dejé sonar una vez y luego respondí en altavoz. Su llanto llenó la acera silenciosa. ¿Clara? Cariño, mamá solo quería ayudar. Dile a tu hermano que te traiga a casa. Mamá está enferma de la preocupación. Miré a Esteban. Él miraba el teléfono como si fuera una cadena. Hablé con claridad. Entonces ayúdame no volviendo a tocar mi vida jamás. Terminé la llamada y la bloqueé. Esteban me miró fijamente. ¿De verdad no vas a volver? No. Soy tu hermano. Lo fuiste. Eso rompió algo dentro de él. Se sentó en el muro bajo junto al camino del dormitorio y se cubrió el rostro. Por un segundo, se pareció al niño al que le había salvado la vida 2 veces. El niño que nunca supo qué desastres detuve antes de que lo alcanzaran. El niño que podría haber sido mi hermano si la crueldad no le hubiera parecido más fácil que la gratitud. Sentí el viejo dolor. Luego dejé que me atravesara y se fuera. No lo consolé, no lo pisoteé, no lo salvé. Me di la vuelta y me fui. Esa noche abrí mi portal estudiantil desde la computadora de la biblioteca. La pantalla se cargó limpiamente. Mi nombre, Clara Davis. Buen estado académico. Siguiente semestre registrado. Ayuda financiera confirmada. Sin retenciones, sin documentos faltantes, sin emergencias familiares, sin sobres arruinados, sin una madre llorando que recortaba mi futuro, mientras todos me llamaban cruel por sangrar. Saqué un bolígrafo y firmé el último formulario de renovación de vivienda. Mis dedos estaban firmes sobre el papel. Una vez, esos dedos habían sido aplastados bajo el zapato de Esteban mientras él me llamaba podrida. Ahora sostenían mi futuro. Miré mi propia mano durante un largo rato. Luego firmé. En mi vida anterior, morí como la villana por detener los desastres de mi madre. En esta vida, me hice a un lado. Dejé que mi familia bebiera sus buenas intenciones por sí misma, y finalmente aprendí que la libertad comienza en el momento en que dejas de salvar a personas que solo te aman cuando sangras por ellas. ¿Fue lo suficientemente lejos o siguió siendo demasiado piadosa? Comenta, justicia, si el final fue perfecto, o, más duro, si querías una venganza aún más fría.